Pues, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Francesa, ¿sí? Como parte de la temática de revoluciones liberales, ¿no? Recordemos esta pregunta. ¿Es necesario un conflicto armado para un cambio en la sociedad? Entonces, váyanla respondiendo internamente y cosa que lo vamos a poder responder después de ver este, las siguientes características, ¿no? Entonces, Francia. Francia estaba sumida o bajo un sistema absolutista, ¿no? Se encontraba en un régimen político basado en que todo el poder esté concentrado en una sola persona. Ese régimen absolutista estaba personificado en el vigente de aquellos entonces, rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, ¿sí? Ellos representaban sobre todo también el legado divino que entre comillas, ellos eran sujetos, ellos estaban apegados o eran descendientes, ¿sí? Entonces, recordemos que todos los poderes que mantiene un Estado, ¿sí? Que es el encargado de administrar y de controlar y ejercer soberanía en su territorio, estaba radicado en Luis XVI, ¿sí? Luis XVI, descendiente de la alta nobleza, una persona muy derrochadora, muy pomposa al momento de exhibir sus grandes lujos, sus actividades habituales extravagantes, además de los carísimos productos y herramientas que adquiere, mientras el pueblo se encontraba en una situación muy distinta, muy precaria, muy empobrecida y sobre todo donde hablamos que a nivel general existía un sistema muy importante que vamos a ver adelante. Un sistema económico en el cual estaba ingresando Europa que hizo que solo ciertos grupos, solo ciertos sectores se enriquecieran mientras otros que se encontraban en los sectores más populares o más empobrecidos no tenían acceso. Y ahora vamos a ver por qué. Además, también Francia se encontraba, además, como parte de la característica de un Estado absolutista, es una sociedad estamental. Una sociedad estamental es aquella organizada en estamentos, valga la redundancia. En la del antiguo régimen, estos constituían grupos cerrados de personas a los que se accedía fundamentalmente por nacimiento. Es decir, yo nacía pobre y moría pobre. No podía cambiar mi forma, no podía cambiar mi condición socioeconómica dentro de este sistema, ¿no? Dentro de esta sociedad estamental, ¿sí? Nadie podía, tampoco alguien de la alta clase social, eh, ser despojado de sus bienes y era muy complejo, muy difícil, ¿no? A menos que se lo asesinaba o se lo desaparecía, ¿no? Pero nadie podía cambiarse de estamento, de clase social, ¿sí? Pertenecía y era obligado a mantenerse en la que eh, había nacido, ¿no? Entonces, la sociedad estamental se dividió en dos, ¿sí? Los privilegiados y los no privilegiados. De manera social, Estado, el Estado francés, en esos entonces guiado por Luis XVI, se dividió o existieron, o se hablaba, mejor dicho, de tres estados. El primer estado iba a ser el rey, el segundo estado, los privilegiados y el tercer estado, los no privilegiados. En este aspecto de la sociedad, los que realmente interactuaban eran los privilegiados y los no privilegiados, ya que el rey se mantenía o se situaba en una cúspide la cual le permitía muchas acciones, muchos beneficios, como les acabé de mencionar anteriormente. En los privilegiados, la minoría estaba comprendida por la nobleza, o sea, familiares directos de la corona, y el clero, los que estaban a cargo de la ideología o del aspecto religioso de la sociedad francesa, ¿no? Mientras los no privilegiados estaban artesanos, campesinos y grupos marginales, entre ellos también afrodescendientes, ¿no? Y sobre todo también eran no privilegiados la burguesía. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a los cargos públicos.
esos cargos públicos que solo eran ocupados por la nobleza o el clero, ¿ya? Esto hacía de que sus beneficios se vean sujetos a sus derechos, cosa que aún no existía tal definición en la época, pero sus libertades o las opciones que ellos tenían para poder desenvolverse en la sociedad eran similares a las de un artesano, un campesino o de los grupos familiares, grupos marginales. ¿Esto qué quiere decir? Que esta relación hizo de que se busque nuevas alternativas, nuevos métodos o nuevas opciones para poder llegar a este poder y así ejercer su influencia, sus ideales que los vamos a ver a continuación. Entonces, entre las causas de la Revolución Francesa tenemos todo esto basado en un sistema económico general que se encontraba en Europa, que era el mercantilismo, ¿sí? En la cual la riqueza de un país se mide en oro, todo negocio que implique la fuga del oro es mal mirado, la burguesía sufre las restricciones estatales de la economía, ¿por qué? Porque se dedicaban a otro tipo de, de actividad económica que no tenía que ver mucho con la extracción de minerales. Y los que estaban a cargo de eso igual no poseían muchos beneficios, ya que todas las riquezas y todas lo recolectado fue directamente a la corona, ¿no? Como tributo directo a la corona. También el conflicto con el pago de impuestos. Los burgueses pagan mucho más por su gran mayoría, entre comillas, ¿no? Es decir, como son parte de los no privilegiados, pagaban mucho más impuestos, los cuales iba directamente de igual forma a la corona. El rey derrochaba la plata de los impuestos en fiestas y en guerras. Recordemos, Luis XVI se caracterizaba por ser muy pomposo, muy extravagante en su forma de ser y actuar en frente de la situación que estaba reflejada en la sociedad francesa como tal, ¿no? También hay otro aspecto muy importante que viene a ser la causa de la Revolución Francesa, que son las ideas ilustradas que toman gran partida o influencian de manera muy fuerte a la sociedad francesa y sobre todo fue una herramienta también para la burguesía hacerse del poder, ¿no? Entonces, de estas ideas ilustradas encontramos, ¿no? El racionalismo, la ilustración es de la crítica que adopta la burguesía frente al orden ya establecido, ¿no? Es decir, ¿por qué ellos tienen el poder? ¿Sí? ¿Quién dijo que ellos son divinos? O los que verdaderamente producimos somos nosotros. Esa era la mentalidad, ¿no? Una búsqueda de felicidad. La felicidad vendría a ser como imponerse un derecho del cual todo ser humano debe buscar su felicidad sobre todas las cosas, ¿no? Siempre y cuando esté basado en la racionalidad, lo que es racional para el ser humano. También la creencia en la creencia en la bondad natural del hombre, es decir, el hombre innatamente es bondadoso y aquel que no lo es no se puede considerar ser humano. El optimismo como parte de la búsqueda de la felicidad, el antropocentrismo, esto es claro, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí antes, ¿en qué giraba toda la vida? ¿En qué giraba todo el pensamiento? O sí, toda la sociedad giraba en torno a sus dioses, a lo divino, ¿verdad? Y es por eso que los que se encontraban en la alta clase social o en la cúspide de la pirámide social eran los reyes. ¿Por qué? Porque decían ser directamente descendientes de los dioses, de lo divino, de nuestro Dios, muy independientemente de su tendencia religiosa. Esto hizo de que a través de ver estas inconformidades, estas atrocidades que sucedía por el hecho de diferenciar a una sociedad así, solo por el hecho de tener sangre divina, tenía mayores privilegios de los otros que sí tenían el poder económico o de que ejercían o producían, mejor dicho, bienes y riquezas. Esto hizo que el cambio o todo esto bajo que en esencia del racionalismo es del antropocentrismo, es decir, todo el mundo debe girar en torno al ser humano, al hombre como tal, ¿no? La ciencia, la educación, la economía debe estar dedicado para el hombre, entonces, no para uno solo, sino para todos los seres humanos, entre comillas, los que eran considerados ciudadanos, ¿no?
Y otro aspecto muy importante viene a ser el laicismo. El laicismo es el respeto a las diferentes tendencias religiosas que se adopte o que adopte el ser humano, ¿no? Recordemos que también vivía un conflicto entre ortodoxos y practicantes, católicos, judíos, todo este conflicto y choques culturales y religiosos hizo de que esta búsqueda también, este enrumbamiento del laicismo, ¿no? Que es característico del respeto, tolerancia a estas tendencias religiosas, se busque, se propague por toda la sociedad, ¿no? Entonces, la ilustración tuvo grandes aportes, ¿no? De cientistas, pensadores y filósofos, los cuales dieron su aporte, ¿no? De manera general, Montesquieu hablaba de que exista división de poderes en el gobierno, ¿no? Que se divida, ¿no? Que no debe estar concentrado todo el poder, sino en lo judicial, ejecutivo y legislativo. Voltaire hablaba de la libertad de pensamiento para que exista progreso, eliminación de dogmas, ¿no? Rousseau abogaba por la democracia y la voluntad directa del pueblo, es decir, que el pueblo puede decidir por sus gobernantes. Smith sobre la riqueza que proviene del trabajo, los fisiócratas que hablaban que la riqueza provenía de los recursos naturales como la agricultura y lo demás era improductivo, o sea, la productividad de una nación vendría a ser de la riqueza. ¿Era por qué? Porque directamente la vida estaba en esos alimentos, ¿no? Entonces, eso era la base. Si hablábamos de que el bienestar humano venía a ponerse en un punto mucho más importante, entonces, de por sí, la alimentación es parte de ese interés, ¿no? Hobbes alegaba la creación de un contrato social y la monarquía absoluta, es decir, ese contrato que nosotros tal vez no lo hayamos hecho de manera consciente, pero al pertenecer a una sociedad estamos sujetos a tener leyes, respetarnos, tolerarnos. Eso es como un acuerdo social que no lo hacemos conscientemente, pero que sin embargo por pertenecer a esa sociedad nos obliga a actuar o somos obligados a actuar así para que sea un ambiente mucho más que se pueda vivir en convivencia, ¿no? En armonía, que podamos coexistir. Entonces, en el estallido de revolucionario surgieron algunas eventualidades. Al principio es solo una revolución francesa, ¿no? Entender eso. Esto inicia orquestado por un sector económico que eh, poseía las riquezas para poder realizar una revolución. ¿Por qué? Porque se necesitan armamentos, se necesitan contactos, se necesitan periódicos, se necesita propaganda. Entre otros aspectos, se necesita capital para poder hacer una revolución, ¿no? Y también tener mucha influencia en sectores que pueden llegar a oponerse. Y en ese caso, la burguesía era la que más se proyectaba a poder liderar. ¿Por qué? Porque tenía el recurso económico, ¿no? Entonces, para organizarse, y vieron o utilizaron, se aprovecharon de ciertos aspectos como la Guardia Nacional, tener influencia en la Guardia Nacional, eh, hacer contactos en un evento también previo o, que ocurrió en Francia, que es la Comuna de París, que fueron algunos días que París, la capital de Francia, estuvo sin rey, mejor dicho, estaba en un estado anarquista, ¿no? Entonces se llamaba que se organizaron los grupos o los sectores más populares para poder proteger la ciudad, ¿no? Entonces de ahí se aprovecharon ciertas movilizaciones y ciertos grupos que se fueron formando para poder reorganizar este proceso revolucionario. La confiscación de bienes, iglesias y la constitución civil del clero, la iglesia era privilegiada, ¿no? Y símbolo, por tanto, del antiguo régimen. Entonces, es decir, fueron directamente a atacar a la iglesia también, ¿no? No es que atentaban contra sus creencias religiosas, pero sí contra el orden, contra la iglesia, contra la institución que se aprovechaba de el lado espiritual y religioso de los seres humanos, ¿no? Entonces se buscaba una abolición de privilegios. Es decir, se acababa también oficialmente la sociedad estamental, es decir, las clases sociales, ¿no? Que cada uno se encuentra en un grupo cerrado y no puede cambiar, ¿no? Pero sin embargo, los que se van a poner
en la cúspide va a ser la burguesía, en este caso, porque son los que están organizando esta revolución, ¿no? Entonces, ellos directamente se van a adentrar al ejercicio de, sobre todo, del poder, ¿no? Muy aparte también de las funciones a las que se estén dirigidas, ¿no? Por ejemplo, hay abogados que obviamente van a ir directamente a lo judicial, y toda esa influencia se repartieron, fue una repartición de Francia, de los poderes del Estado entre la burguesía. Aquí también en este proceso se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. También la Constitución de 1791 habla o consolida la división de poderes, ¿no? Una monarquía constitucional, manteniendo aún, entre comillas, o era básicamente eh, un rostro que se planteaba de mantener todavía vivo a Luis XVI, entre comillas, respetando su soberanía, ¿no? Su legitimidad como rey, ¿no? Sin embargo, esto lo hacían era porque los países que se encontraban alrededor de Francia mantenían un estado absolutista. Entonces, al ver o al surgir un país que se está reestructurando, sobre todo políticamente, va a ser opuesto o va a ser eh, eh, contrariado por sus vecinos, ¿no? Entonces eso significaría una guerra, una posible guerra que vamos a ver posteriormente, ¿no? También parte de esta constitución de 1791 habla sobre el sufragio censitario, ¿no? Es decir, se fue estableciendo, se fue numerando todo el proceso, se fue también viendo la cantidad de población, se fue estructurando también grupos sociales, ¿no? A pesar de que, entre comillas, se había eliminado la sociedad estamental, reestructurarla no fue sencillo, entonces se fue modificando, ¿no? Se fue marginando a ciertos grupos que sobre todo eran los más pobres, los más populares, los sectores más populares, ¿no? Otro aspecto muy importante era la libertad de comercio, es decir, fin de las restricciones económicas que imponía el mercantilismo, ¿no? Obvio. Obvio entender que la libertad de comercio hizo que se fortaleciera este sector que llamamos la burguesía, ya que en oposición o en contramedida del surgimiento o el crecimiento económico que generaba eh, el mercantilismo, o sea, la extracción del oro sobre todo, eh, solo iba dirigido a una persona y el resto se empobrecía. Entonces debían hacer frente a esta, eh, por así decirlo, inconformidad para poder solventar y así solucionar sus necesidades, pero como sector económico, ¿no? Poseyendo riqueza, poseyendo dinero para poder así invertir. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Cuáles de las siguientes ideas de la Ilustración lograron aplicarse en la fase burguesa de la Revolución Francesa? Entendamos esto. Eh, no fue fácil, obviamente, no fue fácil instaurar ya un sistema democrático como tal, un sistema mucho más dividido en cuanto a funciones del Estado, un Estado mucho más abierto, libre, con fortaleza económica. No, ¿por qué? Porque está en un proceso de cambio y el cambio se está haciendo debido a una crisis previa, ¿no? Una crisis interna, una crisis económica, un desigual enriquecimiento de solo grupos económicos muy específicos, en este caso la corona, mientras otros están quedando relegados. Entonces, se mantuvo lo siguiente. Se hablaba de un liberalismo político, es decir, las libertades políticas que tenían, todos tenían la posibilidad de ejercer el derecho a la política. Se mantuvo el contrato social, es decir, los convenios y la relación y la interrelación que existía entre los sectores sociales y económicos. Se mantuvo la división de poderes, el liberalismo económico que decía la libre competencia, la libre empresa, la oferta, la demanda, fin de la sociedad estamental, ¿no? Una evolución de eso, pero se mantuvieron clases altas y clases bajas, ¿no? Burguesía y proletariado que fue transformando, que hoy lo podemos denominar así. Y como les dije, uno de los principales problemas fue enfrentar la amenaza externa.
Las monarquías absolutistas hacen causa común como el rey de Francia pierde sus poderes o pierde sus atribuciones o sus privilegios por el movimiento revolucionario. Y eso hace que, para que no se propague esta idea, frenarla, ¿no? Con el apoyo absoluto al rey de Francia. Entonces, entre ellos existió pronunciamientos de Austria y Prorrusia y posteriormente Francia declara la guerra a Austria y Prorrusia. Entonces, bueno, intentamos cuál la importancia de este hecho simbólico, revolucionario e histórico, convirtiendo a Francia como cuna de la libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? Eso fue el eslogan revolucionario del cual hizo que llegaran a tomar las armas hombres, mujeres, incluso niños, ¿no? El hecho de que haya mencionado que la burguesía es la que orquestó y financió la Revolución Francesa, no no se podía ser real o no podía llegar a consolidarse si no hubiera participado sobre todo en los movimientos sociales y políticos de los pobres, ¿sí? Sobre todo de los sectores más populares, ya que ellos fueron un contingente muy necesario y trascendental para poder llegar a la Revolución Francesa, ¿no? Que llegó a influenciar a nivel mundial, ¿sí? Eso entenderlo muy claro. Entonces, antes de terminar, eh, quería mantenerles una frase muy bonita que puede encontrar y es que la revolución no es algo fijo de una idea, de una ideología, ni algo de una década en particular. Es un proceso perpetuo incrustado en el espíritu humano, de Abdi Hoffman, ¿no? Es decir, es parte de nuestra esencia ser revolucionario, ¿no? Cambiar las cosas que están mal, mejorarlas, desde lo más pequeño hasta lo más general, ¿no? Luchar siempre y seguir adelante. Entonces eso chicos, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente clase.